Muy buenas noches, queridos y queridas hermanos y hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos un miércoles más, este miércoles 27 de marzo del 2024. Los saludamos aquí el hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor Armando González Basaldúa desde Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, en México, transmitiendo un programa más de charlas bíblicas, un programa más de los que hemos venido platicando. Ya estamos en el capítulo 2 de la epístola, de la primera epístola del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les mandamos un fuertísimo saludo y un gran abrazo a todos ustedes, a todos nuestros queridos hermanos de habla hispana en América. Los saludamos, al igual que a todos nuestros hermanos que se comunican con nosotros desde Europa. Sabemos que tenemos una comunidad importante por allá y los saludamos igualmente. Pues ya estamos aquí, su querido hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor. Querido hermano, ¿cómo estás? Hermano, cuánto gusto en verte otra vez y saludarte y bueno, pues ver pues que luces bastante bien, hermano. Yo creo que te voy a invitar a una coca, hermano. Gracias a Dios, hermano, y ahora sí que te veo en gracia y justificado. Gracias, hermano, igualmente. Amén, hermano, que así sea. Y bueno, pues agradecemos mucho a todos los hermanos que nos acompañan estas noches aquí directamente en el chat en vivo, en este su programa Charlas Bíblicas. Agradecemos de manera especial a todos aquellos hermanos y hermanas que desde sus perfiles personales se conectan con nosotros para retransmitir este programa. Muchas gracias, que el Señor les prospere y les bendiga. Igualmente saludamos a nuestros hermanos Roberto Magaldi de La Plata, a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, que nos auxilian con diversas labores y actividades. Muchísimas gracias a todos ustedes y hermano, pues continuamos en esta aventura que hemos decidido tomar en el Señor de explicar la primera carta de Juan. Muy bien, querido hermano, pues estábamos arrancando la semana pasada con un bloque de versículos del capítulo 2 de San Juan. Este bloque consiste del versículo 1 al versículo 6 de esta primera epístola, hermano. Y pues le vamos a dar nuevamente lectura para que nuestros queridos hermanos estén nuevamente en contexto con respecto a este capítulo. Y bueno, pues la vez pasada solamente tratamos el versículo 1, ¿verdad, hermano? Pues sí, fue una visión así como de pájaro de los 6 Ujú. versículos y nos detuvimos pues un poquito más en el uno, como dices. Entonces, si gustas, le damos lectura, hermano, Perfecto. y pues le damos ataque, ¿cómo ves? Me parece magnífico, hermano. Muy bien, entonces le doy lectura. Dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto, pues, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Y ese es el bloque, hermano, de 6 versículos que, que vamos a ir tratando en estos próximos programas y en el día de hoy. Y bueno, el versículo 2 es un versículo, creo que importante enfrentarlo, creo que es importante enfrentarlo, por lo que el versículo establece, y quizás en el contexto de la carta de Juan, habría que armonizar con otros versículos, ya sea tanto del Evangelio como de la misma carta de Juan, con respecto a lo que cita el versículo. Si me permites, le doy nuevamente lectura ¿Cómo y no? dice lo siguiente, hablando propiamente de el Señor Jesús, el justo del versículo previo, dice, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este, aquí valdría la pena, pues, tratar el primer aspecto, ¿no, hermano? La primera parte del versículo, el cual dice, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este caso, si coincides en la primera parte donde dice, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, este plural, nuestros pecados, creo yo que refiere al hijitos míos, ¿no? Es decir, no solamente al grupo apostólico, sino a todos los que en ese momento ya se declaraban hijos de Dios, ya eran parte de la iglesia, era la iglesia que estaba vigente, por así decirlo, en ese momento, la iglesia a la cual se está refiriendo el apóstol en esta epístola, porque si bien hacíamos notar, hermano, querido hermano, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, es decir, que ya le está hablando a, a miembros de la comunidad cristiana al decir hijitos míos, es decir, ya está incluyendo no solamente al grupo apostólico, sino a la iglesia como tal, ya a los destinatarios de la carta, que bueno, que posteriormente incluye a todos los demás, como lo vemos en el Evangelio, no sé si recuerdas que dice no solamente pido por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de nosotros. Entonces, en el capítulo 17 de San Juan, donde ya está hablando de una iglesia creyente, una iglesia electa, una iglesia escogida, ya la iglesia más universal en el sentido. Entonces, creo yo que cuando dice, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, está hablando no solamente de este primer grupo, sino también quizás, como dice aquí, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué piensas, hermano? Pues hermano, que este versículo eh, no ha dejado de ser un versículo que presenta, por supuesto, el poder de la propiciación, la presencia de Jesucristo como nuestro paráclito, eh, la inmensa consolación que brota del hecho de saber que nuestros pecados han sido propiciados y han sido quitados por completo, eh, y que podemos seguir manteniendo la quinonía con el Señor, podemos seguir teniendo la comunión, y sorprende mucho el regalo de la gracia de Dios que
nos mantiene cerca, nos salva y nos mantiene cerca y provee el medio más extraordinario y maravilloso que nos permite mantenernos frente a Él, ante Él. Y por supuesto también, hermano, eh, eh, ha sido motivo pues, de mucha reflexión y también de discusión entre muchos creyentes el saber qué es lo que significa que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y también por los pecados de todo el mundo. Y tú sabes que en la historia de la doctrina, en la historia por ejemplo, de la doctrina que surgió de la Reforma, ha habido un punto, digamos, crucial que se ha vuelto un punto de desacuerdo entre cristianos con respecto a cuál es la extensión de la propiciación. ¿Hasta dónde alcanza realmente el perdón pleno de los pecados que se obtiene con la propiciación? Y por supuesto esto nos lleva a una reflexión también de qué es lo que comprende la propiciación. Es decir, la propiciación hace a todo el mundo salvable o la propiciación salva eficaz y verdaderamente a aquellos eh, que se apropian de ella. Y por supuesto, aquellos para los cuales fue planeada esta propiciación. Y pues yo creo que este es el punto de la cuestión y la exégesis de este versículo 2 tiene que llevarnos a examinar cuidadosamente cada uno de los términos, de las palabras y la idea fundamental que está detrás de todos ellos, que es el poder de la propiciación de Jesucristo, eh, salvación por la sangre del Cordero, qué todo implica y qué significa que Cristo, qué significa que Cristo propició. ¿Y qué significa que Cristo propició por nuestros pecados? ¿Quiénes son estos nuestros pecados? ¿Quién está hablando? Está hablando, digamos, el apóstol Juan, está hablando él y los apóstoles, está hablando quizás el apóstol junto con los cristianos judíos que fueron Ujú, salvos, para distinguirlos también de los de todo el mundo. Es decir, ujú, no solamente Cristo murió por judíos, sino también por gentiles. Y si realmente hay razón para pensar que todo el mundo se refiere a gentiles frente a judíos, es decir, no solo por los nuestros, es decir, creyentes judíos, sino también por los de todo el mundo, creyentes gentiles. O bien se refiere este pasaje, estos nuestros, se refiere a los pecados de los cristianos, ya sean judíos o sean gentiles, ujú. y por todo el mundo se refiere por cada uno de los seres humanos que ha poblado este planeta, que ha estado en esta biosfera, que ha existido, que existe y que existirá. Es decir, tenemos aquí, se plantea por los de todo el mundo una salvación universal. Esta es una de las preguntas. Porque si es Bien, propiciación, hermano, estamos hablando de remisión, de expiación también, aunque propiciación es un término muy distintivo, que por ejemplo, la palabra que utiliza Juan aquí en el capítulo 2 es la palabra hilasmos, que significa, que se traduce propiciación. y No tanto la expiación, sino propiciación. Y es que propiciación tiene un sentido muy característico que lo distingue de expiación o de cualquier otro término salvífico.
Y luego, hermano, tienes aquí que el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 3 y versículo 25 de Romanos, habla también de propiciación, empleando ahí una palabra distinta en el capítulo 3 y versículo 25. Fíjate cómo dice, a quien Dios exhibió, está hablando, podemos leer desde el 24, 3:24 de, de los Romanos. de Romanos, hermano. Fíjate cómo dice ahí, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Fíjate, emplea la palabra redención ahí. Luego dice, Ujú, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre, mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Fíjate, tenemos nosotros la palabra redención en el capítulo 24. Es decir, y aquí la palabra griega es apolítrosis, que se traduce como redención. Pero no solamente Pablo utiliza la palabra redención, sino también tiene propiciación, nada más que la palabra propiciación aquí es ligeramente distinta, cuando menos en forma a la que emplea Juan. Juan decíamos que emplea la palabra, em, déjame acordarme, hilasmos. ujú, Pero aquí Pablo utiliza una palabra distinta, fíjate, que es hilastirion, ujú. Y las la cual Tyrion, sí. también significa propiciación, pero también significa lugar de propiciación o medio de expiación. También Ujú, significa asiento de misericordia. Todo esto significa la palabra ilastirion, la cual se traduce quizás, no sé si con el debido cuidado o porque la palabra ilastirion y la palabra ilasmos de Juan comparten una base de significado suficientemente amplia como para traducir en los 2 lugares propiciación. ujú, Y bueno, pues mira, tenemos este dato aquí, hermano, y bueno, yo sugiero, salvo tu mejor opinión, hermano, que comenzáramos a estudiar, eh, porque este es un pasaje sumamente importante, nos diéramos algo así como no solamente este solo programa, quizás uno o dos más para ir al fondo de esta cuestión y que quede suficientemente clara la enseñanza de Primera de Juan 2:2 a todos nuestros amados hermanos y hermanas que nos acompañan. Comenzando, por ejemplo, por la palabra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Bueno, pues cuando menos podemos citar dos cosas. Una significa pacificar, otra significa satisfacción. Había un erudito, Charles Dodd, D-O-D-D, un erudito inglés, un teólogo liberal a quien no le gustaba la idea de que se empleara la palabra propiciar, porque decía él que la palabra pacificar daba la idea como de un Dios tremendamente airado al cual había que, que hacer que bajara esa ira, una pacificación. Dodd, que también tuvo mucho que ver con la traducción,
con la traducción y la publicación de una Biblia en inglés muy, muy, muy importante, la New English Bible. Él decía que la, que la palabra correcta no era tanto pacificar, sino expiar. Y él utilizó expiar en lugar de propiciar, y por supuesto esto levantó pues una gran discusión. Cristo, según nosotros estamos leyendo aquí en Primera de Juan 2:2, Cristo es la propiciación. Le guste a quien le guste. Ese es el término. Hay otro término para expiar diferente. Propiciación significa pacificar o satisfacer, en este caso, la justicia de Dios y la ira de Dios. Y teológicamente, propiciar quiere decir que la ira de Dios contra el pecado, que es reclamada por su justicia, es aplacada. Eso fue lo que no le gustó a Dodd, aplacada por la muerte de Cristo por los pecadores. Y tenemos nosotros cuatro referencias que podemos llamar referencias primarias en el Nuevo Testamento, donde la palabra propiciación se usa. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 25 que acabamos de leer. Hay Ujú, otro más que está en Hebreos capítulo 2, 17. ujú. Le podemos dar una rápida lectura. Hebreos 2, 17 que dice así. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para, dice la Biblia textual, expiar los pecados, pero en realidad aquí hace falta una corrección, para propiciar, es lo correcto, los pecados del pueblo. Otra de los, y los otros dos pasajes los tenemos, por supuesto, aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2:2, y también en esta carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo Ujú, 10, en el 4, efectivamente. ¿verdad? Ujú. No sé si tú, Aunque ahí expresa, aunque ahí expresa el amor de Dios, ¿no, hermano? exacto. Es decir, bueno, no lo hemos leído, pero yo lo Lo revisé. leo y lo comentas. Sí, Dice, en hermano. esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él Ujú. nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Sí, hermano. Dice, el 11 dice, amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros, que son textos muy, 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 eh, yo a veces digo con una vara muy alta para poderlos comprender, ¿no? Es decir, como Cristo amó a la iglesia, así hay que amar, ¿sí me explico? Y Cristo amó a la iglesia hasta la muerte. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de ese tipo, donde dice a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Pero el versículo 10, que es el que tú citas, dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación Ujú, ante el término. Yo sé que es un término que hay que definir y entrar, pero la propiciación lo veo algo como que es propicio a nosotros. Y, y ujú, decir, y decir propicio a nosotros es aquello que es favorable a nosotros. ujú.
No sé si te acuerdas dónde está ese versículo que dice: "Sé propicio a mí, pecador", porque podemos checar el vocablo que se emplea ahí, y a lo mejor es una palabra que está emparentada con esta, ya sea con la que Ujú, usa Juan o con la que usa, Pablo, ya sea con hilasmos o hilastirion. Valdría la pena ver, y si tú me haces ese favor de buscarlo ahorita que surgió, pues decimos que son 4 referencias donde se usa propiciación, 2 de la primera carta de Juan, una en Hebreos y una en Romanos 3:25. Y 3 de estas 4 referencias enseñan muy claramente que la propiciación está limitada estrictamente a un pueblo definido. Fíjate. ujú. A este pueblo nosotros podemos llamarle, los elegidos o los escogidos de Dios. En Romanos 3:25, ahí se Sí. establece que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira, uno es Lucas 18:13, hermano, A ver, vamos a ver. y el otro es Hebreos 8:12. Ahorita lo vemos. Nada más para terminar esta idea de que desde esta referencia de Romanos 3:25 podemos ver que si Cristo es una propiciación por medio de la fe, Ujú. entonces no puede ser una propiciación para aquellos que no creen, Claro, ¿verdad? y Y no la es a Biblia favor de dice, ellos. exacto, y la Biblia dice que no es de todos la fe. ¿Te acuerdas? Está en segunda de Sí, Tesalonicenses 3:2. Luego, regresando a la otra referencia, pero vamos a ver primero esta que tú estás, diciendo. Una es Lucas, ¿qué, brother? 18:13. Lucas 18:13. Y el término griego es hilasciti. Fíjate, Si qué gustas darle interesante. lectura, Lucas Hilas 18:13. de hilascome, Ujú, fíjate, que quiere decir propiciar o ujú, conciliar. Y si te das cuenta, efectivamente es una palabra que está emparentada con hilastirion o con hilasmos. La palabra aquí ujú. es hilascome, ¿te fijas? Hilasc, que es la raíz, ya sea del sustantivo o sea la raíz del verbo. Y la otra es Hebreos 18:8:12. 18, No, 8. 8, ¿8 qué, brother? 12, hermano. 8:12. Y leos. Bueno, es hilasc, hilasc. Yo creo que son palabras que están emparentadas, fíjate. Tienen el mismo lema, ¿verdad, hermano? Te fijas, tienen la misma raíz, Ujú, sí. Ocho ujú. trece, 8:12 dice lo siguiente. 8:12. Y leos. Y leos también quiere decir misericordia. Y leo, ¿te acuerdas que dice, compadécete de mí, Señor? Ujú. Es eleome. Y pues regresa esto nos regresa al punto que tú traías, que dice, es que es algo que se hace a nuestro favor. Es Claro, propiciar, decías tú, ¿verdad? sí. Yo creo que porque, bueno, yo lo distingo en función de que es a nuestro favor, hermano, es a nuestro favor, eh, pues, el quitar la culpa, porque finalmente ese es el asunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en San Juan, que acabas de citar, San Juan 4 versículo 10 dice: "En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios". Entonces, es otra vez, es una acción pasiva, sino que Él
nos amó. Y dice nos amó, es en favor nuestro. Y no solamente eso, sino que envió a su Hijo. ¿Para qué? Pues para la propiciación por nuestros pecados. Entonces, si Dios nos amó como pecadores y envió a su Hijo para cubrir el pecado y quitar la culpa, es decir, en realidad es a favor nuestro. Si no hubiera sido de esa manera, entonces seguiríamos siendo culpables. Claro. Ahora, en términos, hermano, de ¿hay una propiciación universal o hay una propiciación que aparentemente es universal, pero en realidad tiene un tiene un contexto más reducido? Es decir, es una propiciación que a la final, fíjate, a la final, si propiciar es pacificar o aplacar a Dios y con nosotros en términos de los pecados. Fíjate cómo, por ejemplo, Pablo en Romanos 3:25 habla de la fe en su sangre. Es decir, esto es algo que toca de una manera particular a los creyentes. Y también aquí en Hebreos capítulo 2, donde estábamos citando, que dice: "Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote para propiciar los pecados del pueblo". Ujú. Entonces, pero si nosotros decimos, bueno, el pueblo, pues el pueblo son todos los seres humanos, podemos decir, algunos lo vería, y aquí mismo en el contexto de, de esta sección de Hebreos capítulo 2 se habla de todos. Y de vuelta a nosotros, por ejemplo, donde dice en el versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco, en Hebreos 2:9, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Entonces dices tú, bueno, ¿todos son todos los seres humanos? Este contexto de Hebreos capítulo 2, estos todos, ¿a quiénes se refiere? Es alguien diría, bueno, es que ahí dice todos y tenemos que tomar el sentido natural de la palabra sin meter en medio de ella nada, ni manipularla para que diga que todos y todos son todos, nos dicen. Pero si nosotros vemos el contexto, y aquí los contextos son absolutamente importantes para entender las cosas. Fíjate, por ejemplo, cómo ese todos, cómo debe interpretarse siguiendo el contexto de Hebreos capítulo 2. Mira, Hebreos capítulo 2:8. Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Luego, fíjate, seguimos leyendo para ver quiénes son estos todos. Todos y cada uno de los seres humanos, o quiénes. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Fíjate, estos todos del versículo 9 se convierte o se explica en el versículo que sigue como muchos hijos. Y el contexto es el mismo, fíjate, para que perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos, de estos todos.
Estos todos son muchos hijos, son ellos por los cuales, fíjate bien, Cristo fue perfeccionado por medio de padecimientos para dejarlo maravillosamente hecho como el Salvador perfecto de ellos. Luego dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza en llamarlos hermanos. Y entonces cita un pasaje de las Escrituras con referencia a estos hermanos: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Estos todos, entonces, del versículo 9, son los muchos hijos del versículo 10. Son los sellos que son salvados y por los cuales Cristo es perfeccionado a través de padecimientos. Y luego dice el versículo 11, son los santificados, que estos santificados, todos son de uno, todos, son todos de uno. Estos todos del versículo 9 son los santificados, que todos son de uno, son de Dios. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es más, este uno, son todos de uno. Este uno puede significar el Dios Trino y puede significar perfectamente a Cristo Jesús, porque luego sigue diciendo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y estos todos son todos aquellos que el Padre me dio para que no se perdiera uno solo de ellos. Y luego dice el versículo 13, y otra vez, yo estaré confiado en él, y otra vez, otra cita bíblica, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Estos hijos son al mismo tiempo sus hermanos, son aquellos para los que Él preparó la salvación, son los santificados que todos son de uno, son los muchos hijos que del versículo 10 y por supuesto los todos del versículo 9. Y luego dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo para que hiciera ineficaz por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor de la muerte están sujetos a esclavitud, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Fíjate, estos todos son los hijos que Dios le dio, son los todos, son aquellos salvos, son los santificados que todos son de uno, son sus hijos, son sus hermanos. Este es el grupo al que se refiere el todos. Porque aquellos que por la gracia de Dios, dice, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. ¿Quiénes son estos todos? Todos y cada uno de los seres humanos, no. Son todos los que están mencionando el contexto, que son también llamados en este versículo 16, descendencia de Abraham. Es decir, Dios propicia al pueblo que tiene fe en su sangre, y por los cuales hizo Dios todas estas cosas que menciona aquí, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién es este pueblo? Aquí lo tenemos retratado, son los todos, son su pueblo. Entonces, fíjate tú la importancia, la importancia del de la propiciación. Esto está ligado con la propiciación, ve el versículo 17, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote, para propiciar los pecados del pueblo. Sí, entonces, inclusive, hermano, yo entiendo que la propiciación como
como un elemento que describe lo que es a favor nuestro. Yo creo que la propiciación incluye todos aquellos, pues, eventos que son a nuestro favor, ¿no? Como parte de la acción de Dios. Es decir, todos aquellos hechos que llevó el Señor a cabo para el perdón de los pecados, ¿no, hermano? Sí, tiene que ver también con el aplacamiento de la ira. ¿Te acuerdas lo que tiene que ver con Romanos Sí. 5? Ujú. La ira que termina y ahora tenemos paz para con Dios. Es la primera Ahora, cosa que se menciona en Romanos 5:1. 5:1, y bueno, en muchos otros lados también se establece eso. Pero mira, al llegar a quitar la culpa, porque evidentemente teníamos una culpa que nos separaba de Dios, una culpa que evidentemente nos hacía enemigos, como lo hemos visto en muchos otros lados. Este sacrificio del Señor Jesús, como parte de la propiciación, es un sacrificio, eh, vasto y suficiente y aceptable para el Señor, para de alguna para reparar, no de alguna manera, sino para reparar la maldición que había sobre el hombre, hermano. Es decir, evidentemente había una cuestión que nos separaba totalmente de Dios, que hemos visto esta situación de la condición que teníamos, y el hecho de que el Señor quite la culpa por esta propiciación, resultado que fue a través de la muerte del Señor Jesús, llegó a ser un sacrificio aceptable para quitarnos, para reparar, para redimir al hombre de la maldición que Dios había dado al hombre. Entonces, por eso yo creo que todos aquellos hechos que apuntan a quitar el pecado o el perdón de los pecados del hombre, es algo que es propicio a nosotros, es algo que es favorable a nosotros. Ujú. Y en San Juan capítulo 4, pues vemos que eso parte del amor de Dios. No es que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Y esto que Él nos amó es propicio para nosotros, es favorable a nosotros para poder quitar y perdonar el pecado del hombre. Pero quizás en primer lugar, tendríamos que ver que toda esta propiciación tiene que apuntar forzosamente a que Dios acepta un sacrificio y que Él mismo promueve y Él que Él mismo da, porque es un don que Él nos da a través de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo que en términos objetivos, la carta tiene unos destinatarios y los destinatarios son hijitos míos. Dos, ya había una iglesia conformada de judíos y gentiles que era parte del objetivo del Señor, y el objetivo del Señor era aquellos, es decir, no era para propiamente eh, eh, todos, sino que su propósito era abarcar solo a los creyentes. ¿Por qué? Porque si el texto lo armonizamos con otros textos del mismo Juan, podemos ver, por ejemplo, textos muy clásicos de que son muy manejados por la iglesia evangélica, por decir San Juan 3:16, hermano, ¿sí? San Juan 3:16 dice lo siguiente, es un texto que utilizan mucho los hermanos para predicar el evangelio, y San Juan 3:16 dice,
porque de tal manera, fíjate bien, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene ya un asunto donde utiliza la palabra mundo igual que en el 2:2, dice, amó de tal manera al mundo. Con esto yo creo que el sacrificio de Cristo es universal, por así decirlo. Es decir, es para todo el mundo. Sin embargo, el propósito de Dios no era todo el mundo, sino el propósito de Dios era solo para los creyentes. Es decir, se hace efectivo, se hace palpable solo para los escogidos. ¿Y cuáles son aquellos? Lo dice este versículo. Todo aquel que en él cree. Es decir, sí hay una condicionante. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y dice el 18 nuevamente, el que cree en él, otra vez, aquí está la condicionante, o no la condicionante, sino para quién es efectivo este sacrificio. Al que cree en él no es juzgado, pero fíjate qué pasa para el que no cree, de todo el mundo. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es decir, especifica, vamos a decirlo de alguna manera, el alcance del sacrificio de Cristo, pero que solamente es aplicable y efectivo para aquellos que creen, y los que no creen ya han sido juzgados, lo dice con toda claridad. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, si nosotros armonizamos esto del Evangelio de Juan, porque estamos hablando propiamente de Juan, con su primera epístola, creo que tenemos la respuesta eh, contextual del apóstol en el sentido de para quién es decir, podríamos decir de alguna manera que el alcance de la muerte de Cristo es para todo el mundo, pero que solamente es para los elegidos. En este sentido, la frase todo el mundo, hermano, pues no abarca a todos, sino solamente a aquellos a los que han creído, y los que han creído son aquellos que han sido elegidos. Porque mira, ahí mismo en Juan, ¿no? No sé si recuerdas que hay hace dos categorías, hermano. Y no sé si te acuerdas ahorita y tienes el versículo, creo que es en el capítulo 8, en el capítulo 8 donde habla de los hijos del diablo, ¿te acuerdas? Bueno, Sí. ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Te refieres a ese? exactamente. O ahí mismo en San Juan 3:10, hermano. Exacto. Caín era del maligno. Ujú. Entonces, mira, en primera de Juan 3:10, Ujú. dice, estoy hablando en el mismo contexto de Juan. Primera de Juan 3:10. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, ya hay dos grupos, los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Ujú. ¿A quiénes es aplicado estrictamente el asunto de los que creen? Pues a los hijos de Dios, a los hijos del diablo no. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y ya está hablando de cuestiones de pertenencia, hermano. Fíjate bien, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios.
tampoco aquel que no ama a su hermano. Es decir, ya el Señor empieza, o Juan en este caso, el Señor a través de Juan, empieza a clasificar quiénes sí y quiénes no. Ujú. De este conjunto, vamos a decirlo universal, los hijos que son del diablo, estos no han creído como lo acabamos de leer en Juan. Y bueno, si nosotros seguimos viendo en el contexto de Juan, ¿sí? Nosotros empezamos a ver ciertos pues, versículos que tienen que ver con este elemento de pertenencia. Yo aquí anoté algunos, hermano, por ejemplo, dice, sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Es decir, si vemos aquí que hay este asunto que la palabra no entra en algunos y no entra porque no son de Dios. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois capaces de oír mi palabra. Entonces, en el contexto de Juan, que todo esto que estoy citando es Juan, en el contexto de Juan, de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, el que no cree ya ha sido juzgado. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solamente a ellos, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y un texto que hemos citado tantísimas veces, hermano, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas y todos serán enseñados de Dios. Todo, ahora sí, y todos serán enseñados de Dios. Y dice, y todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. Dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, sí hay una amplia, hay una amplia armonía en términos del todos y los que son, hermano. Es decir, esto que es favorable al hombre, esto que es propicio al hombre, que es un pasivo, como así lo hemos citado, es algo que Dios provee para perdonar al hombre y quitarle la culpa. Y además fue agradable a Dios. Dios así lo quiso y Dios así lo dispuso. ¿Cómo ves, hermano? Pues sí, por supuesto. Estos son eh, argumentos muy importantes que nos ayudan a distinguir, ¿verdad? ¿Quién es este todos al que, o este todo el mundo al que se está refiriendo Juan aquí? Y bueno, hermano, mira, pues mira, se nos ha cumplido la hora. Yo creo que este tema da todavía para mucho más aquí en Juan. ¿Y qué te parece si continuamos la semana que viene eh, descendiendo más en el argumento de Juan? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muy bien.
Pues entonces pasaremos a darle lectura, este, pasaremos a darle lectura a, a los comentarios, ¿te parece? ¿Cómo no? Para ver si hay alguna pregunta o alguna situación por aquí, un apoyo, un, un comentario, una aportación, una lectura. Nos saluda nuestro hermano Paco Jiménez Brusón. También nos saluda nuestro hermano Ángel Cruz Vázquez. Nuestra hermana María Beatriz Escampini, que también retransmite desde Pinamar, Argentina. Un saludo a todos nuestros queridos hermanos que hacen un esfuerzo por retransmitir y poder replicar este tipo de pláticas que tenemos, estas enseñanzas. Nos saluda nuestra hermana Emma Castillo, nuestro hermano Alexander Porras Cascante, nuestro hermano de Costa Rica. Nuestro hermano Jesús Lozada nos saluda, siempre aquí el hermano muy atento a, a nuestras charlas y nuestras pláticas. Safnaf Panea, dice también Juan el Bautista dijo, pero se quedó ahí cortito, hermano, no está completo. El mensaje Sí, era, dijo yo creo que esto. ¿Qué estábamos hablando a esa hora? no, hermano, es muy Que complicado. nuestro hermano Safnat lanza aquí su comentario. Aquí te hace una pregunta el hermano Jesús Lozada. Si quieres leerla, hermano. Dice, buenas noches, hermanos. Profesor José Antonio, una pregunta. Interpretando el griego, ¿tiene relación doctrinal Primera de Juan 2:2 y Primera de Timoteo 4:10? Por supuesto que la tiene, hermano. Y creo que va a ser una obligada referencia eh, este pasaje de Primera de Timoteo 4:10. Para quien no se acuerde mucho de él, se lo decimos aquí. Primera de Timoteo 4:10 dice, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Este versículo está muy emparentado, inclusive, con el de Primera de Juan 2:2. Ujú. Y por supuesto, hermano Lozada, que vamos a hacer una referencia obligada a este pasaje de Primera de Timoteo 4:10. Eh, Nada más tenemos que tener un poquito de paciencia. No podemos tocarlo ahora porque sería largo, pero forma parte de nuestras charlas sobre este tema en particular. Dice, sobre este texto, fíjate qué dice la nueva traducción viviente. Dice, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos. Estoy leyendo la BTX 4. Pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La nueva traducción viviente dice lo siguiente: es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad, Mm. y en especial de todos los creyentes. Y ahí le Bueno, pone un si Él piquitín es el de... Salvador, entonces lo salva. O sea, esta manera de presentar las cosas nos lleva inevitablemente a una idea de universalismo. ¿Saben ustedes que hay un grupo de creyentes y muchos de ellos son personas son grandes eruditos que defienden la idea universalista de la salvación? Es decir, Cristo murió por toda la humanidad, o como dice aquí, que es el Salvador de toda la humanidad, entonces lo salva.
Lo salva incondicionalmente, porque tiene que ver con el perdón de los pecados. Si Cristo perdona los pecados de todos y cada uno, son salvos automáticamente, porque nada queda pendiente de ellos hacia Dios. Los pecados han sido perdonados y el pecado es lo que distancia al hombre de Dios. Pero Cristo ha quitado, ha padecido por los pecados de ellos, de toda la humanidad, entonces el obstáculo ha sido quitado. Ujú. Y además es un perdón total, Si así fuera, ¿no? si así fuera. Nosotros afirmamos que el perdón de los pecados incluye los pecados pasados, presentes y futuros, porque se requirió de un solo sacrificio para perdonarlos todos. Cristo no puede morir una segunda ni una tercera vez para pagar pecados que se quedaron pendientes. No, nuestro Señor paga por todos ellos. Si realmente Cristo es propiciación para toda la humanidad, entonces inevitablemente toda la humanidad es salva. Pero bueno, Irremisiblemente, digan lo que pero digan. también dice que para todos los que creen, ¿no, hermano? Claro, pero imagínate tú que ese pecado de incredulidad, porque alguien dice, bueno, este, es para todos los que creen, lo que quiere decir que el que no cree Ya ha sido juzgado. ya ha sido juzgado y está condenado. Perdón, ¿y que ese pecado de incredulidad no fue llevado también por Cristo? Y una pregunta más, ¿es que no es verdad que todo pecado tiene como fondo, tiene como base la incredulidad? Todo pecado es pecado de incredulidad, se produce por incredulidad. Es rebeldía, pero si no se cree que Dios castiga el pecado, pues entonces no hay problema porque Cristo murió también por ese pecado. El asunto aquí es el perdón de los pecados. Si Cristo ha perdonado los pecados, todos los pecados de cada ser humano que ha habitado en esta biosfera, entonces inevitablemente todos son salvos. Por supuesto, sabemos nosotros que esto no puede ser porque este perdón de los pecados trae consigo eh, la justificación, la Claro, santificación, la adopción, la previa. venida del Espíritu Santo, la creación de la nueva criatura en la persona, etcétera. Estas cosas están presentes en todos y cada uno de los seres humanos que pisan este mundo. Por supuesto que no. Hay gente que claramente dice la escritura que perecerá. Entonces, ¿qué? Estamos ante una propiciación que no propicia, ante una propiciación que no salva, ante una salvación que no llega a funcionar. Por supuesto que no. Dios, el simple hecho de pensarlo ya nos pone de malas. Claro que no. Contradice la enseñanza de la escritura, ¿cómo nos va a poner de malas? Claro. O sea, toda cuestión de que Dios hace a la gente salvable, porque Cristo murió por todos, eso es un cuento chino. Si Cristo ha padecido en la cruz del Calvario por los pecados de alguien, por todos los pecados de alguien, no lo hace salvable, lo hace irremisible y finalmente salvo. Sí. Es, hay una lógica divina detrás de todo esto que no se puede, con la que no se puede maniobrar o manipular. Es una lógica de blanco y negro como Juan en toda su carta, ya hemos visto. Hay luz y hay tinieblas. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, para citar dos. Ujú, Clarísimo. ujú. No hay, no hay una, no hay grises. No es un pensamiento dialéctico, es lógica clásica, pero de la más pura. A no es lo mismo que no A.
punto. Esa es la lógica de Dios, sencilla. No sé qué piensas tú, mi hermano. Sí, hermano, estoy de acuerdo contigo. Antes de todo esto, hay una secuencia muy, antes de la salvación, hay un orden de redención que es muy claro en la escritura, que son eh, principios de Dios no alterables y, y que solamente obedecen a la pura y estricta soberanía del Señor. Entonces, Claro. ni para Mira, dónde por ejemplo, hacerse. nuestra hermana Emma Castillo nos pregunta, entonces al decir todos significaría la totalidad de los escogidos. Yo ruego por ellos, versículo tremendamente importante que está citando nuestra hermana. ¿Por qué si él muere por el mundo, entendiendo mundo la totalidad de todos los seres humanos habidos y por haber? ¿Por qué nuestro Señor en la oración sumo sacerdotal que ofrece él a favor de los suyos en Ujú, Juan capítulo 17, ujú. por qué no pide por el mundo? ¿Cómo puede dejar el Señor entonces ir esa magnífica oportunidad para pedir por el mundo? Pero nuestro Señor dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, nuestra hermana Emma dice, entonces al decir todo significaría la totalidad de los escogidos. Yo ruego, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y también dice, de los que me diste, ninguno se perdió, además. Hermanos, todos estos pasajes nos llevan a un punto donde seguramente muchos hermanos y hermanas se sienten incómodos. Seguramente nosotros, tú y yo, hermano, también en un momento hace muchos años nos sentimos incómodos porque nos habían enseñado diferente. Pero cuando llegamos a estudiar los pasajes meticulosamente, a veces hasta con cierta ira, porque cuando comenzábamos a ver estos pasajes, seguíamos en el fondo apuntalando la idea de una salvación universal. ¿Qué es lo que es? Bueno, pues nos sentíamos Ujú. incómodos, pero todos estos pasajes de Juan, por ejemplo, que cita nuestra hermana que está en Juan 17:9, son de inmensa importancia y clarificación. Y también el que vamos a ver, confío yo que el Señor nos permita, que citaba nuestro hermano Jesús Lozada en 1 Timoteo 4:10. Y otros pasajes importantes que vamos a ir viendo y vamos a ir meditando, estudiando, ¿verdad, hermano? Sí, de ahí pues ya lo veremos, pero en el mismo contexto de lo que la hermana Emma Castillo cita, con respecto a no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. En el 20, ahí está hablando del grupo apostólico, en ese versículo que está hablando la hermana, está hablando del grupo apostólico, y después dice, pero no ruego solo por estos, es decir, no ruego solamente por el grupo apostólico, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Entonces es muy Mm. importante que sigamos en este tenor. Al estar analizando la primera epístola de Juan, estamos hablando de este escrito, de este grupo selecto, por el cual nosotros hemos también creído, ¿no, hermano? Que es de ahí mismo en San Juan 17:20, no solamente ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, ¿no? Y a veces mi oración personal, mi oración de Armando es
Señor, ruego por los que han de creer por la palabra que nos has dado, a nosotros Ujú, también. ujú, mm. Es una petición muy común que yo hago de parte del Señor. Señor, te pido por todos aquellos que han de creer por lo que nos has dado a nosotros, ¿no? Amén, hermano. Ujú. Bueno, Si quieres seguimos. seguir leyendo, hermano. Dice nuestra hermana María Beatriz Scampini, nos aporta Romanos 6:17, hermano. Vamos a Romanos 6:17. Dice lo Dice, siguiente. Adelante, hermano. pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ujú. Y el 18, ¿no? De una vez, hermano. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Ujú. Lo que la hermana Beatriz Scampini nos aporta para esto. También nos saluda nuestro hermano José Raúl Blondel. Nos manda un gran saludo. Nuestro hermano Safnat Panea dice, para andar en la luz, la propiciación es fundamental para ser limpiados de todo pecado y necesaria para avanzar en el camino de la santificación. Estoy pensando en esa propiciación por nuestros pecados, ¿no? Por la sangre del Señor Jesús. Ujú. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, dice, he leído a teólogos que argumentan al respecto que si Cristo hubiera muerto por todos los hombres, todos serían salvos, y que cuando dice todos en estos textos debe entenderse todos los hombres predestinados de toda raza, pueblo y nación. Es un Ese es, pasaje que está en Apocalipsis, creo que ujú, 5:3. No dice que Dios salva a todos los hombres de toda raza, de todo pueblo y de toda nación, sino dice de toda. Ese de es muy importante. En el griego es un ek, ujú, que que significa también es de de pertenencia, ¿no, hermano? entre, de en medio de. Ujú, ujú. También es sí, selectivo. Dice nuestra hermana Emma Castillo, la propiciación a través de Cristo se convierte entonces en una acción agradable y satisfactoria a Dios, por medio de la cual mueve a piedad y misericordia a Mm, favor de los escogidos, como lo ujú. dijo el hermano Armando. Así es, Muy bien, seguimos puntualizando. así es, hermana. Sí, José Raúl Blondel dice, Cristo al morir en la cruz abrió la oportunidad de salvación a todos los hombres. Mas hay un requisito, que el hombre pecador se arrepienta, y esto viene por la fe, no por la capacidad del hombre. Bien, hermano, que la fe también viene de arriba. Pero todo hombre tiene la oportunidad de arrepentirse, mas no todos se arrepentirán. Depende de la gracia y la salvación de Dios. Qué Nuestro hermano interesante es ver que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios, ujú, dones de Dios. Son aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hermanos, y es que la propiciación, si solamente Cristo propicia, pero Dios no nos da fe ujú. y no nos da arrepentimiento, hermanos, la propiciación teórica, vamos, no podría tener efecto entre nosotros. Dios nos da todo lo que necesitamos. No sé qué pienses, hermano. Indiscutiblemente, hermano. Todo, este,
Hay un texto en Timoteo, dice que no sea que se les conceda arrepentimiento, ¿te acuerdas? Ujú. Pero bueno, dice nuestro hermano Jesús Lozada, por supuesto, Cristo murió para salvar a su pueblo, todos los predestinados de toda raza, pueblo y nación. Es el texto que tú apuntabas. Jesús Raúl Blondel dice Jesús, creo que la postura calvinista y arminiana han hecho mal al pueblo de Dios, más así lo ha permitido, mas hay de aquellos que causan daño y división por creerse dueños de la verdad. Un comentario de nuestro hermano Por Blondel. eso es tan importante hacer exégesis. Exégesis quiere decir explicación, investigación. Hoy empezamos con el tema y creo yo que hemos aportado algunas pruebas, algunos argumentos, pero creo que seguiremos profundizando aquí en Juan. Eh, Nos gusta mucho, por ejemplo, cuando estamos estudiando Juan, seguir citando Juan. Sí, Es en el decir, contexto, ¿verdad, hermano? en el contexto de Juan, Ujú, contexto de la carta, en el contexto del Evangelio. Sí. ujú. Si gusta seguir, hermano. Savnat Panea, a mi entender, para ser perdonado necesitamos arrepentirnos, o me equivoco. Bueno, yo creo, hermano, que el perdón ha sido ganado por Cristo. El quitar el pecado es algo que Él ha realizado. Y por supuesto, el que da los fines también da los medios. O sea, ¿es necesario un reconocimiento personal del pecado? Sí, absolutamente necesario. Y Ujú. más que remordimiento, porque la gente muchas veces se maneja por remordimiento, más que remordimiento, verdadero arrepentimiento. Dice segunda de Timoteo 2:23, la carta que le escribe Pablo a Timoteo, dice, pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un esclavo del Señor no debe de ser contencioso, sino que amable con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les concede el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad. Por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Ujú, ¿Te acuerdas de ese otro pasaje donde quedan sorprendidos los hermanos judíos de Jerusalén cuando Pedro llega y cuenta lo que había pasado en casa de Cornelio, cómo había caído el ujú, Espíritu Santo, que comentaban los hermanos, de manera que Dios ha dado también arrepentimiento a los ujú, gentiles. ujú. Dios provee Son este lecciones. perdón, hermano Safnat, y nos apropiamos de él por medio del don de Dios del arrepentimiento. Ujú. Bien. Adelante, brother. Dice Jesús Blondel, hay que tener cuidado con creernos dueños de la verdad y peor aún limitar el poder de la salvación de Dios. Cuando Dios desea lo contrario, como dice la palabra de Dios, quiere que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Y no nos quepa duda, hermano Blondel, que Dios nunca se queda con las ganas. Nunca. Ujú, Si Él quiere que todos los hombres sean salvos, los va a salvar. Hermano, Dios obra, como decía un viejo pensador del siglo XVII,
Dice, Dios obra con los hombres, sin los hombres o contra los hombres. Dios hace lo que quiere en el ejército del cielo y sobre la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Y ningún hombre puede limitarlo, ni coaccionarlo, ni cooptarlo, ni acotarlo. Nadie. Si Dios quiere salvar, salva y salva plenamente. Salva dando los fines, dando los medios, todo lo que es necesario para que nos apropiemos de la salvación que nos quiere dar. Y miren cuánto ha costado esa salvación que ha entregado a su propio Hijo. O sea, no ha sido algo minúsculo. Absolutamente que no. Y por supuesto, es importante ver, es decir, y también tenemos que entrar a este pasaje que Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Y creo yo que nos vamos a sorprender cuando también pasemos a este pasaje y notemos realmente cuál es la esencia de la enseñanza de este pasaje. Bueno, Yo creo que la esencia de la salvación, a partir de todos estos principios que hemos visto, justificación, perdón, propiciación, todo esto, la esencia de la salvación tiene que ver con pasar de muerte a vida. Es decir, de ser enemigos, pasamos a ser amigos obteniendo la paz con Dios por medio de la justificación, de la declaración de justicia. Yo creo que esa es la esencia de la salvación, en el sentido de que hemos pasado de muerte a vida. Si no hay este paso de muerte a vida con todos los previos que ya hemos platicado, entonces la muerte permanece en aquellos que no han creído. Y hay textos importantes en el mismo Juan, por ejemplo, vamos a pensar en San Juan 3, que es el previo, el contexto fue el que leímos San Juan 3:16. Dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que desobedece al Hijo no verá vida, no verá vida. Es decir, si no ve vida es que se quedó en la muerte. Y dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. este Es decir, permanecer exactamente, es que nunca le fue quitada la muerte espiritual, ni la ira tampoco. ni la ira tampoco. Entonces, ahí no hay salvación porque no está el pasar de muerte a vida, que yo creo que es la esencia de la salvación. Es decir, Dios nos salva de esta condición que nos mata. A través, otra vez, lo vuelvo a resistir, de todos los previos que hemos visto, como la justicia, que le dedicamos un año, y todos estos elementos, santificación, todo lo que hemos visto, que son los resultados de pasar, son los resultados de esta salvación. Pero para este aspecto el Señor es muy puntual, muy, muy puntual. En el mismo contexto de Juan 5:21, dice, porque así como el hombre levanta, perdón, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, es decir, es la salvación de parte de Dios, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. 5:23. De Juan, Porque ¿verdad? todo, de Juan, hermano, estoy en el Evangelio.
Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. 24. Dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. Y aquí viene la esencia, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Y está hablando de los muertos espirituales, de los que han pasado de muerte a vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero el 21 es muy claro, dice, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Yo creo que esta es la esencia, hermano, de la salvación. Si podemos resumirlo en algo, así es pasar de muerte a vida. Y esto es muy contextual con la primera epístola. Es decir, en la primera epístola, el apóstol Juan se encarga de repetirnos, ¿no? Esto que acabamos de leerlo, que lo leímos del Evangelio, ¿te acuerdas, hermano? Entonces, en la primera epístola, el apóstol hace referencia a este tipo de textos que son parte del contenido que el apóstol enfatiza en su evangelio. Si son aquellos elementos que son muy coincidentes entre el evangelio y la carta, ¿no? Así es. Son elementos muy contextuales, muy armónicos entre la carta y propiamente el evangelio o la epístola y el evangelio. Entonces, el hermano Blondel sigue apuntándose, dice, piense esto, Dios abrió un camino de salvación a la humanidad, mas un grupo de hombres lo limitan con su punto de vista. Dios nos ayuda a entender la gracia de Dios y su amplitud de la salvación. La puerta de la salvación sigue abierta, no creamos en los espíritus engañosos. Dios quiere la salvación de los hombres y Satanás no. Bien. Dice Yaniné, Elizabeth Ortiz, bendiciones. Jesús Lozada, sigue escribiendo el hermano, dice lo siguiente, y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos saluda nuestra hermana Elvira Vargas, desde La Paz, Bolivia, y sigue aportando nuestro hermano José Raúl Blondel. Hagamos una pregunta a quien sirve a nuestra predicación a la salvación, a la perdición. Ojo, y no hablo de la doctrina del universalismo, sino que la oportunidad de la salvación está disponible a cada hombre que ha nacido. Mas si no acepta la salvación, es culpa de ellos mismos al no creer, ejercer fe. Ojo, la fe no es obra, es creer en el poder salvador de Dios. Juan Carlos Pérez, saludos, profe, es un alumno que tuve hace muchos años, me manda a saludar. El hermano Jesús, José Raúl Blondel, cita el texto que ya leímos de San Juan 3:16. Jesús Lozada dice, todo hombre tiene la oportunidad de arrepentirse, es sinergismo, y dice, y arminianismo, el hombre coopera con su salvación, aun cuando esté muerto en sus pecados y sus delitos y pecados, tiene razón. Cita el hermano Raúl el texto que acabamos de leer,
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Y sigue citando el hermano Raúl Blundell. Primera Timoteo 2, 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el texto que ya habíamos, bueno, parte del texto que habíamos platicado que vamos a tratar. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenían los de escribir acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros, amonestándonos a que contendáis ardientemente por la fe, de una vez para siempre ha sido dada a los santos. Sigue nuestro hermano Jesús Raúl Blonder. Por supuesto que la salvación viene de Dios, mas Dios le da la oportunidad al hombre de aceptarla o recibirla. Yo creo que aquí definimos un poquito. Hay textos que hemos puntualizado donde podemos seguirlo puntualizando, querido hermano. El hombre no tiene ninguna posibilidad de aceptarla. Está caído y muerto totalmente en sus delitos y pecados. Todo esto viene de parte de Dios y de su soberanía, como sí dice usted, hermano. Jesús Lozada dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que que me has dado vienen de ti porque les he dado las palabras que me diste. Y ellos recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Es el texto de San Juan 17. Sigue nuestro hermano Raúl Blondel escribiendo, a veces somos mezquinos solo queriendo la salvación para pocos, sino como Dios para muchos. Menos mal que ninguno de nosotros murió en la cruz para dar salvación al hombre. Dice Juan 17, habla en el contexto a los primeros discípulos y no limita la salvación a pocos, sino que está abierta a todos los que lo reciban. Jesús Lozada dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no por los del mundo, sino por los que me has dado, que pues son tuyos. Entender otra cosa contraria a la escritura es a pesar de la misma. Es a pesar de la misma, supongo. En este punto creo que Calvino tenía razón. Raúl Blondel dice, amados, y sé que muchas veces la postura, muchas veces está por encima aún de lo que dice la escritura, mas sé que un calvinista no dejará su postura, al menos que Dios lo haga, e igual un arminiano. ¿Por qué digo esto? Sé que los respetados hermanos que aquí exponen su línea y su fe no la cambiarán por ningún motivo. Bueno, dice Macastillo, también hay que tener cuidado de creernos más buenos que Dios. A esta acción se le llama buenismo, porque está claro que no es de todos la fe, y el que tiene la misericordia, Y él tiene. y él tiene la misericordia de quien él quiere. Yo tendré misericordia de que tendré misericordia, dice, es el texto que está citando la hermana. Jesús Lozada. Creo que el orgullo sinergista quiere quitar la escritura porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser el primogénito entre los muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos. A los que declaró justos, a estos también glorificó. Palabra de Dios, no de hombres falibles. El hermano está citando Romanos 8. De acuerdo con nuestra hermana Emma Castillo,
dice el hermano Jesús Lozada. ¿Qué más, mi querido hermano José Antonio? Bueno, hermano, que ha estado muy buena la discusión y algunos hermanos han expresado lo que creen, ¿verdad? Y bueno, yo siento que hay algunos puntos que los ayudan y que tienen razón y otros no. Y esto pues nos da un magnífico pie para dirigirnos en el siguiente estudio, hermano, Muy y bien, tratar de contestar, de aclarar, em, y de abrir el panorama de la escritura. Bueno, pues esperemos que nuestro hermano Raúl Blondel tampoco cierre su corazón a lo que tenemos que decir en el siguiente o siguientes programas, ¿verdad? A veces, este, creo yo que la cerrazón se da de un lado o del otro. Hay quien se cierra que la salvación es para todos y hay el que se cierra que no es para todos. Entonces, ¿qué necesitamos pedirle al Señor? Que abra nuestro corazón y Él haga luz dentro de Él en una recepción, sin ira ni contienda de su palabra. Y bueno, y pues que haga el Señor lo que le parezca, lo que quiera. bien, también saludamos rápidamente a Omar González, Sadod Arciniega, un abrazo, Álvaro Cabrera, Yaninel Elizabeth Ortiz, Nóctor Mandrín López, José Raúl Blondel, Beatriz Garacino, Elvira Vargas, Orión Pérez, Lu Jacinto, Mireya Moreno Guevara, Alexander Porras Cascante, Juan Pérez, Ruth Yolanda Montes Campos, un abrazo, María Beatriz Escampini, Marlene Rodríguez y Safnat Panea. Querido hermano, son todos los comentarios y todos los que nos han mandado un emoji. Damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 27 de marzo del 2024 y agradecemos la participación de todos sus comentarios. Que tengan muy buenas noches y Dios los guarde, hermanos. Dios los bendiga, mis queridos Dios los bendiga, hermanos. hermanos.